Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a hablar sobre los esclavos en Roma. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Romano. Y si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Si al finalizar la reproducción de este video te quedó alguna duda, te invito a que sigas el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas encontrar mucha más información sobre este y todos los temas de la materia. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Para comenzar con esta clase, debemos destacar que el status libertatis dividía a los hombres en dos categorías. Por un lado, encontrábamos a los hombres libres, que eran aquellos que gozaban del status libertatis. Estos podían ser divididos en ingenuos, que eran hombres que nunca en su vida habían sido esclavos, y en libertos, que eran hombres que habían sido esclavos en algún momento de sus vidas y en alguna etapa de su vida habían obtenido la libertad. Y por otro lado vamos a encontrar a los esclavos. Los esclavos no gozan del status libertatis, por ende son hombres a los que la norma los priva de libertad. Teniendo estos conceptos en claro, podemos decir que la esclavitud es un instituto del derecho por medio del cual un hombre está destinado al servicio de otro en forma permanente. Es decir, que el esclavo carece en absoluto de capacidad jurídica, ya que no es sujeto de derecho, sino que es objeto de derechos, ya que el esclavo estaba asemejado a las cosas. Por ende, aunque ni siquiera tuviera un amo, el esclavo sigue siendo esclavo, porque es una cosa. Así, por ejemplo, como hoy en día podemos abandonar una cosa que ya no queremos, como una ropa vieja, en Roma era posible abandonar a un esclavo. Pero el hecho de que el amo lo abandonara no significaba que el esclavo dejaba de ser esclavo, porque hasta que no obtuviese la libertad, seguía siendo una cosa. Vamos a ver ahora las fuentes de la esclavitud. Las fuentes de la esclavitud son distintos hechos jurídicos susceptibles de originar la condición de esclavo en una persona. Y la primera de ellas es el nacimiento, ya que nace esclavo el hijo de una madre esclava, porque la madre, al ser esclava, es una cosa, y al ser una cosa no puede contraer justas nupcias. Entonces, aunque el padre de este esclavo fuera un hombre libre, el nacido sigue la suerte de su madre. Ahora bien, debemos destacar que en la época del emperador Adriano se estableció que el hijo nacería libre si la madre hubiese sido libre en algún momento entre la concepción y el parto. Esto se conoció como favor libertatis. Otra de las fuentes de la esclavitud se relaciona con los prisioneros de guerra, porque el ciudadano romano que se transformaba en prisionero de guerra del enemigo se hacía su esclavo, pero recobraba su libertad y todos sus derechos como si nunca hubiese estado prisionero si es que lograba retornar a la patria. Sin embargo, si el prisionero nunca regresaba a su país, se lo consideraba muerto el día de su captura. Otra de las fuentes de la esclavitud se relaciona con los desertores, porque aquel soldado que desertaba de su servicio activo en el ejército se convertía en desertor, y la pena para los desertores era la reducción a la esclavitud. Otra de las fuentes de la esclavitud se relaciona con aquellos que eludían el servicio de armas, es decir, aquellos hombres libres que eran convocados a prestar servicios en el ejército y no se presentaban, sufrían como castigo la reducción a la esclavitud. También era una fuente de la esclavitud faltar al pago de impuestos, es decir, que si un hombre libre no pagaba los tributos en legal tiempo y forma, podía ser reducido a la esclavitud. Otra de las fuentes de la esclavitud es la condena penal. Así, por ejemplo, el condenado a muerte o a trabajos forzados se hacía esclavo de la pena.
Otra de las fuentes de la esclavitud era la disposición de la ley. Por ejemplo, la mujer libre romana o latina que se une en concubinato con un esclavo, si insistía en su actitud para que la mujer cesara, podía ser reducida a la esclavitud por el amo del esclavo. Y finalmente, otra de las fuentes de la esclavitud es la del deudor insolvente vendido por sus acreedores. Así, por ejemplo, si un hombre libre contraía una deuda y después no podía pagarla, el acreedor podía venderlo en el mercado como esclavo. Vamos a hablar ahora sobre la extinción de la esclavitud. Y para que se extinga la esclavitud, es necesario un acto voluntario del amo o una decisión de la autoridad pública fundada en la ley. Y la liberación de esclavos era conocida como manumisión. Y la manumisión podía ser de distintas clases. Primero, podía ser solemne, que era un tipo de manumisión que además de otorgar la libertad al esclavo, le otorgaba ciudadanía. Y podía ser per vendictia, y se daba cuando el amo, por un acto que se realizaba frente al magistrado, teniendo al esclavo por la cabeza, decía: quiero que este hombre sea libre, y lo liberaba de su mano. Entonces, este acto formal, realizado frente a un magistrado, le otorgaba al esclavo la libertad y la ciudadanía. También podía ser per censum, que se realizaba mediante la inscripción del esclavo como ciudadano en las listas del censo. Es decir, el amo lo inscribía como un hombre libre. Entonces, esta situación le otorgaba al esclavo libertad y ciudadanía. Y finalmente, la manumisión solemne podía ser per testamentum, que podía realizarse de dos maneras. De una manera directa, cuando el testador le otorga la libertad al esclavo, y se hace efectiva en el momento en que la herencia es aceptada por cualquier heredero. Y también podía ser indirecta, cuando el testador le remite la obligación de manumitir a sus herederos por vía testamentaria. Ahora bien, la manumisión también podía ser no solemne, que era un tipo de manumisión que otorgaba la libertad al esclavo, pero no le otorgaba ciudadanía. En primer lugar, podía ser per epistolam, que era una forma de otorgarle la libertad al esclavo, entregándole una carta liberatoria. En segundo lugar, podía ser per mensam, que se daba cuando el amo sentaba al esclavo en su propia mesa. Y finalmente podía ser inter amicus, que consistía en una declaración de libertad que efectuaba el amo ante testigos o amigos. Estas formas de manumisión eran no solemnes porque no intervenía ninguna autoridad pública en ellas. Por ende, solo se le otorgaba la libertad al esclavo, pero no la ciudadanía. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que ya sabes, si no querés perderte ningún video de este canal, te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudás a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.